Ok. Vean, la parte de sujetos de información corresponde a la sección 3.2 que en realidad nosotros le llamamos población y muestra, pero ahí es donde viene el tema de población y muestra. Vamos a ver. Yo creo que aquí todos, por las profesiones que me acuerdo, todos llevaron el curso de probabilidad y estadística, o llevaron estadística uno, estadística 2 y luego probabilidad. O sea, algunos llevaron más estadística, otros menos, pero creo que en noción general todos hemos llevado, aunque sea un curso de estadística. En los cursos de estadística, ustedes se acordarán que existe lo que se llama el concepto de población y muestra. La población es el conjunto total de elementos de estudio, que en este caso vamos a hablar de personas sujetos, porque también hay poblaciones que no requieren necesariamente que sean personas, pueden ser objetos también, o comportamientos o cosas así, pero en este caso vamos a hablar de población como sujetos de información. Entonces hay un grupo grande, población, al cual por mis recursos y mis necesidades de búsqueda de información, pero sobre todo por limitación de recursos, yo no puedo hacer un censo, que es donde viene una palabra clave, censo. ¿Qué es un censo? Un estudio que involucra a toda la población completa. Por eso, por ejemplo, en Costa Rica el INEC realiza censos cada 10 años, porque usted no puede realizar un censo a la población costarricense todos los años, porque el recurso implica ir casa por casa, persona por persona, y hacer toda la investigación de estos hogares y demás, dando resultados de todo, completamente todo. Ok. A partir de eso, y como normalmente en poblaciones de ese tipo los recursos no alcanzan para poder establecer un censo, y déjenme nada más buscar aquí en información, porque eso, digamos, yo no tengo en la presentación, pero les puedo poner aquí cálculo de muestra estadística, muy fácil. Bueno, es que una calculadora de muestra, pero más o menos es esto. Vamos a ver si por aquí aparece. Bueno, por ahí anda. La muestra o lo que uno busca cuando uno establece una muestra, no solamente es definir una cantidad de personas, hay dos criterios adicionales que hay que agregar, que es el nivel de confianza que yo espero de esa muestra, que eso significa cuánta confianza me da la muestra en función de que sea representativa de la población total. Y en segunda instancia, el margen de error, que es el famoso más menos, desviación, como le quieran llamar, que es más o menos en una extrapolación desde mi muestra hasta la población, cuánto puede variar, y sobre todo en términos porcentuales, los resultados que obtuve. Entonces, este tipo de técnica normalmente se utiliza para poblaciones muy grandes, porque si por ejemplo con esta calculadora que ya tiene incorporada en sí la fórmula, que no la vi por acá, que se las iba a mostrar, digamos, yo le pongo que un margen de error del 3 y le pongo que la población son 100 personas, la muestra me da 93 personas. O sea, según esto, si tengo una población de 100 personas, prácticamente solo tengo que dejar 7 afuera. Eso es todo lo que tendría que dejar, 7 personas afuera. O sea, significa que mis recursos tienen que alcanzar para poder al menos entrevistar a 100 personas. Si yo tengo una población de 2.000 personas, la muestra me da 697. Vean que ahí ya comienza a darse una diferencia importante de reducción. Si yo tengo 50.000 personas, me dice 1.046. Si yo tengo Profe, 500.000 personas, me da 1.066. Ustedes dirán, pero ¿sabe? profe, Sí. te estaba proyectando algo. Es que lo Ah, veo como no, escribiendo, pero no estamos viendo nada. Entonces, por cualquier cosa. ¿sabe? ¿En dónde estamos? Entonces, ¿no están viendo? No, no está compartiendo nada. Ay, perdón. Bueno, no sé si soy yo. No, no, tenés toda la razón. Yo pensé que había empezado a compartir. Sí, tengo grabando, sí. Ok. Sí, Bueno, es que perdón. lo veo como escribiendo. Sí, Entonces, no, pero estoy escribiendo. En realidad tenés toda la razón. O sea, fui yo el que me equivoqué. Aquí encontré esta calculadora gratis, que era lo que andaba buscando para mostrarles. Entonces vuelvo con el ejercicio. Vean, cuando yo les he explicado ahorita lo del nivel de confianza y el margen de error es porque no solamente es escoger una cantidad, o sea, esa cantidad. Está abierto el micrófono, Pedro. Pedro, está abierto el micrófono. Voy un toquecito.
Listo, ahora sí. Ok, entonces, lo que les explicaba es que el cálculo de muestra desde el punto de vista estadístico, o sea, cuando yo tengo que fortalecer mi muestra desde el punto de vista estadístico y justificarla, tengo que considerar lo que se llaman los niveles de confianza, que es como decir la seguridad que me da a mí que esa muestra realmente es representativa de una población, y también establezco cuánto es la variabilidad que los resultados podrían tener en su extrapolación como tal. Entonces, por ejemplo, yo hice aquí un cálculo de nivel de confianza del 95 con un margen de error y les estaba mostrando. Si tengo 100 personas, la muestra es de 93 personas. Si tengo 500 personas, la muestra es de 342. Si tengo una muestra de 2000 personas, tengo 697. Si tengo una población, perdón, una población de 50.000, subo a 1046. Pero si yo tengo una población de 500.000, me subió solo 1066, solo 20 personas más. Entonces, si yo tengo ahora 5 millones, la muestra me da 1068. Entonces, ¿qué es lo que ustedes dirán? Bueno, si hay un crecimiento hasta cierto punto, pero esto es como un crecimiento, no es un crecimiento exponencial, más bien, es como un crecimiento que al final llega y se estabiliza. Por eso es que en Costa Rica, cuando se hacen las encuestas políticas, considerando la población total que tiene Costa Rica, que anda por acá, siempre el tamaño muestra va a andar más de 1000 personas. Si alguno incluye 2000, es por un cierto gusto o porque el margen de error lo quiere bajar al 2%, que es donde sube a 2400, porque con un margen de error va a quedarse en 1000 personas. Pero con un margen de error al 2%, 5 millones son 2400 personas. Y si yo le pusiera 10 millones, siguen siendo las 2400 personas. ¿Por qué? Porque se estabiliza. Entonces, según la fórmula matemática, hay un momento donde yo ya no ocupo más muestras. Por eso sirve para poblaciones grandes. Pero para poblaciones pequeñas, que 100 personas se considera pequeña, vean que me tira 97. O sea, técnicamente tengo que aplicar a toda la población. Ese tipo de estudio estadístico funciona sobre todo cuando yo tengo poblaciones a las cuales yo no voy a alcanzar con mis recursos. Pero sucede, y ahí es donde viene el tema interesante de una tesis como la de ustedes. Por un lado, no tienen poblaciones tan grandes. Por otro lugar, tampoco tienen tantos recursos. Entonces, al tener poblaciones pequeñas y no tener tantos recursos, es donde casi que la normalidad de ustedes es que no utilicen en la parte población y muestra, sujetos de información, este tipo de cálculo de una muestra como tal, sino que tienen que trabajar entonces bajo una muestra cualitativa, lo que no implica que ciertos proyectos sí se trabaje con una muestra cuantitativa o estadística. Una estudiante que yo espero que en poco tiempo aparezca publicado un artículo de la tesis que ella hizo para la maestría, que fui el tutor y que lo puso y lo expuso el año pasado en un congreso, que lo que hicimos fue un trabajo de modelación empírica de lo que es la gestión de comunicación, documentación e información como tal. Esta gestión sí ocupamos crear una muestra estadística para poder validar ciertos conocimientos y utilizar estas poblaciones que establecimos como criterio que todas las personas al menos tuvieran maestría en gerencia de proyecto o una formación que se pudiera acreditar utilizando bases muy específicas. Y en el caso de ello tuvimos una población, creo que era como de 2400 personas en total. Y eso lo establecimos a un margen de error del 5%, ya. Digamos que no era, tal vez uno quería un poquito menos, pero era lo más ideal, y nos daba una muestra de 332 personas. Utilizando la maestría que nos permitieron las bases, más otra universidad de la cual ella trabajaba y donde tenía la base de datos de los estudiantes y con el permiso dado, se lanzó una encuesta a más o menos 600 personas para lograr tener la muestra. Al final contestaron como 150. No se logró la muestra, pero al menos se logró poder tener una mayor cantidad de información y ahí sí trabajaba más una muestra estadística por lo que queríamos validar. Otro ejemplo es el caso de un estudiante que hizo un trabajo con respecto a el perfil profesional del Colegio de Ingenieros con temas de gestión de proyectos, que se ocupaban más competencias o no a los agremiados del colegio, y entonces usó la base de datos que tiene el colegio de personas que han presentado proyectos como tal en el APC, proyectos de construcción y demás, y con esas personas se aplicó más o menos un método similar para poder establecer una muestra estadística.
porque vean que el grupo poblacional lo requería. Ese es el tema de la muestra estadística, lo que llamamos una muestra de la población, pero bajo un cálculo matemático. Ahora bien, va el otro punto. ¿Qué sucede con los casos de poblaciones pequeñas? Y en el caso de ustedes, bueno, en el caso de ustedes, esa población y muestra sí se las pedimos que la expliquen, pero entendiendo que su población y muestra no es una población estadística, sino una población que es más que todo tu contexto cercano, que muchas veces no supera las 10 o 15 personas que están relacionadas al tema. Eso es lo que se conoce desde el punto de vista de investigación como una muestra no probabilística. Así es como se llama, una muestra no probabilística, que en algunos casos se llama una muestra, digamos, por conveniencia, por decisión de ustedes. En el documento, nosotros sí les pedimos que hagan una explicación de los criterios que llevaron a establecer ese tipo de muestra como tal, que les llegaron a ustedes a definir que las muestras no fueran 20 personas, sino trabajar con 10. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar más o menos bajo el criterio no probabilístico o muestras por conveniencia, que está muy asociado a tener criterios claros de escogencia de estos recursos, pero que a su vez incorporen todos los perfiles necesarios para poder hacer una validación. Ahora bien, otra cosa importante es que a veces hay diferentes grupos poblacionales y por lo tanto el grupo poblacional como tal tenemos que dividirlo por perfiles de grupos poblacionales. ¿Y qué me refiero con eso? Vamos a ver, yo no puedo meter en la misma bolsa un perfil gerencial a un perfil, por ejemplo, de operario. Son visiones distintas, son características distintas y por ende, como grupos poblacionales son distintos. Y como son grupos poblacionales distintos, son rasgos distintos y me van a brindar una información distinta. Entonces ahí es donde uno también tiene que hacer una explicación en el documento sobre estos diferentes perfiles que se tienen y el tipo de información que se busca. Vamos a ver dónde uno sí critica, digamos, una definición de muestra. Y cuando le dicen a uno, mira, es que solo me sirven mis dos jefes y con ellos voy a hacer todo el proyecto. Y que la empresa no tiene más gente. No, mira, sí, ahí también como 10 directores de proyecto, pero como ellos pasan tan ocupados, no los voy a tomar en cuenta. Y se va a quedar solo con los gerentes. Sí. O sea, no suena. ¿Por qué? Porque está dejando de lado información que puede conseguir. Ahora, no tiene que ir a entrevistar a los 15 directores de proyecto, puede entrevistar 5 por un criterio de conveniencia, de espacio, de ubicación geográfica, de, no sé, compañerismo, lo que sea. Perfectamente pueden trabajar con los 5, sí, pueden trabajar con los 5, pero, pero, este, pero, ustedes deben, ¿cómo se llama? Establecer que no quede ningún sujeto de investigación sin ser considerado como tal. Entonces pueden trabajar con una muestra más pequeña con este otro grupo poblacional. Por eso es importante que cuando comiencen a trabajar el proyecto, primero visualizar los grupos poblacionales. Establecer que si hay una población grande, esa población la puedo dividir en subgrupos. Esos subgrupos, establecer qué información importante me pueden brindar, cuáles son sus características y en última instancia es donde defino la muestra. No es lo primero, es lo último. Porque dependiendo de la importancia de información que me puedan brindar, entonces con eso yo me la puedo jugar en el sentido de establecer cuántos de un grupo y cuántos de otro. Que ahí establezco los criterios por conveniencia. ¿Ven? Entonces, ahí es sumamente importante ese tema de validaciones también, porque es como un control cruzado. ¿A qué me refiero el control cruzado? Y claro, si uno ve bien reflejados los diferentes perfiles de los grupos poblacionales con relación a los temas de estudio, perfecto. Pero como les decía yo, Jay, si por ejemplo en ese caso solo secciona a los gerentes y no va a trabajar con los compañeros que están en el día a día, que le pueden dar más información sobre cierto tipo de categoría, entonces ahí uno no valida, no puede validar jamás que la investigación a nivel de sujetos incorpore los que ocupa. ¿Ven? Entonces,
Ese es el concepto de población y muestra. Los sujetos de información vienen a ser propiamente las personas físicas que les van a brindar información, o también desde el punto de vista pueden ser jurídicas si alguien tiene la representación de, como decir, de organizaciones. Por ejemplo, en algunos proyectos de investigación teórica, cuando incorporamos dentro del elemento el tema empresas, entonces lo importante sería hacer una población de empresas relacionadas al tema, conseguir los voceros oficiales de esas empresas, y con los voceros oficiales de esas empresas, entonces ellos son la voz de las empresas. Entonces su sujeto no es la persona, su sujeto viene a ser que como es el vocero oficial de la organización, son las cédulas jurídicas, o sea, son las empresas sus sujetos de información, en un caso como ese, por ejemplo. ¿Ven? Entonces ahí es cuando uno comienza a establecer y a entender hacia dónde va el proyecto. Aquí viene un poquito más de explicación sobre otros tipos de muestreos no probabilísticos, que es sobre los que ustedes se van a orientar principalmente, y estos son los criterios que deben de considerar. Criterios objetivos y fundamentados, que haya una representatividad que no significa igualdad en cantidad, sino una representatividad de esos grupos como tal, y evitar saturación, no tender más a un grupo que a otro, sino dependiendo del balance, cantidad de personas que haya, también establecer eso. Pedro. Sí, profesor. Disculpe, para lo que es una investigación teórica, el cálculo de la muestra, digamos, la cantidad de personas, en este caso debería ser lo más grande posible o con tal, digamos, que se aplique a unos cuantos, o sea, como es algo teórico, si funciona con unos cuantos, debería funcionar con todos, ¿verdad? No, es que, no, no, ¿Cuál no, sería no, el no. criterio? Vamos a ver. Si funciona con unos cuantos, funciona con todos esos, no. Eso no funciona así, porque digamos, vamos a ver, si vos estás hablando de una implementación piloto, lo que vos podés sugerir desde el punto de vista de investigación teórica es que si vos hiciste con ciertas empresas, digamos, su esa implementación o algún criterio de proyecto, entonces la evidencia empírica te está diciendo que podría aplicarse en otros, pero no significa que hay una representatividad como tal a ese punto de asegurar que con unos cuantos ya tengo todos, eso no funciona así, porque ahí sí que no funciona, porque por ejemplo, si fuera para poderlo aplicar a nivel de Costa Rica, a nivel de empresas, como planes piloto, tendríamos que sacar todo el parking empresarial de empresas a nivel de Costa Rica, por mercado, por área, por lo que sea, o por tipo de proyecto. No sé cómo se clasificaría, que eso es un tema un poco más complejo, y entonces ahí sí establecer una muestra de empresas y comenzar a establecer, porque habría que fragmentarlas también por pymes, MIPYMES y todo el asunto, ¿verdad? Si es que también a llegar a esa clasificación, o una clasificación por tipo de proyecto donde se aplica. Entonces, o si agarras todas como una sola, porque todas estamos hablando del tema proyectos y aplican estos indicadores, habría que sacar una muestra representativa de empresas, y entonces ahí es donde la parte estadística, no sé a cuántas empresas te llevaría, pero mínimo 2.000 empresas, porque hablamos en Costa Rica tal vez entre emprendimientos, pymes y eso, y si uno se va a buscar cédulas jurídicas en el registro, hay una infinidad, ¿verdad? Y de cédulas jurídicas, entonces sería una locura. Entonces, no se puede asegurar jamás en un proceso así que por un poquitito ya yo tengo ya puedo asegurar algo. No, sugiere empíricamente que bajo lo que se aplicó y a los que se le aplicó, da una sugerencia empírica de que sería posible entonces que esto realmente ayude. Eso es lo que se establece, y la recomendación sería hacer un proyecto más grande con mayor cantidad de recursos para conseguir más casos pilotos y tener una buena representación que ahí sí ya sea más estadística. Eso pasaría. Ahora, eso lo estás pensando como ya la solución implementada. Hay un paso antes, es la definición de población que te ayude en tu investigación, que en el caso suyo, parte de lo que yo más o menos le he indicado es, usted me dice que yo hice la solución. No, no, usted no ha hecho la solución. Tiene que primero fundamentarse a lo que quiere llegar a hacer. Entonces, tiene un proceso antes, que es buscar expertos en el tema, como el caso suyo, para valorar si lo que usted propone como tal te lo pueden validar, o te pueden también aportar más información con respecto a eso. Un caso como el suyo podría ser, pero es que ahí se ocupan recursos, y por eso hay que sentarse en un caso como el suyo, a pensarlo muy bien, y con el tutor tiene que pensarlo, que por ejemplo, si yo me fuera a la Escuela de Ciencias Actuariales de Costa Rica, donde los actuariales manejan muchos de estos modelos así estadísticos, económicos y todo, y es una profesión, podría yo buscar cuántos se han graduado en actuariales, y tal vez de ahí sacar una muestra con expertos que me validen. Ahora bien,
En un caso como el suyo, yo no sé si podrá llegar realmente a establecer una muestra estadística o tendrá que trabajar más bien con una muestra tipo, más de estas no probabilísticas, porque tal vez en un caso como el suyo, con un focus group, con unas tres, cuatro personas bien reconocidas a nivel de Costa Rica, con economistas o tipo actuariales, que te puedan ayudar en esa construcción de esa investigación hacia la solución, entonces puede ser que se la pueda jugar con eso. O sea, hay varios caminos. El teórico no siempre es estadístico, por eso depende de lo que usted está planteando y por eso tiene que hacer un buen trabajo, digamos, analítico para poder llegar a cuál modelo es el que más te conviene. Pero de un lado, lo que sí yo le doy de recomendación es dejar de lado decir, ay, es que ya tengo la solución hecha. Es que no, vamos a ver, no. El punto es que partimos de una situación problemática que ya usted definió. El proceso investigativo sería, me nutro de lo que esos expertos me pueden opinar y ayudar, que va desde gente que sea experta en proyectos hasta gente con un conocimiento y perfil, por ejemplo, en economía, en actuarial y demás, y que ellos te den pautas de esos puntos donde se puede mejorar, desde tanto el punto de la fórmula técnica como desde el punto de vista de la parte, de aplicación. Con eso usted formula y después viene la otra parte que es la otra población para validación. Así al menos desde mi criterio, ¿verdad? Lo que yo vería. Ok, perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. Ven, entonces, esa sería la parte de criterios a tener en cuenta. Esa representatividad que no significa igualdad ni equidad tampoco. O sea, es una representatividad como tal. Y es que esa representatividad hay que tener mucho cuidado. ¿Y a qué me refiero? Por eso hay que entender el grupo poblacional. Supongamos que ustedes son mi grupo de estudio, el grupo completo. Ok, vamos a ver, yo no puedo tomar, por ejemplo, estoy haciendo un estudio, no sé, eh, vean, por ejemplo, un estudio que hice la vez pasada de unos datos que me había pasado Milton. 2000 me pasó datos de que el 2021, ahora el 2024, con la introducción de la virtualidad, coincidentemente, porque eso fue parte del trabajo de investigación, porque se había dado, pero coincidentemente y felizmente para la carrera, comenzaron también a graduarse más mujeres que hombres. O sea, fue un aumento exponencial. Entonces establecimos una investigación para conocer los criterios de ustedes. En ese caso, mi grupo poblacional, ¿a quién va a ir dirigido? A las estudiantes mujeres, no a los hombres. Entonces ahí tengo que sacar la representatividad porque yo no ocupo a los varones, ocupo solo a las mujeres y sobre todo las que están graduadas en ese periodo o que ingresaron a la maestría y lo finalizaron o que venían en el proceso y terminaron la maestría para conocer algunos aspectos que les preguntamos. Ven, pero ahí secciono la población y la entiendo. Ahora, otro ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio, digamos en ustedes, y es un estudio, por ejemplo, físico, yo no puedo sacar una muestra de ustedes y decir, voy a entrevistar solo a 5 hombres y ya con eso los veo para la parte física. No, eso está mal. La representatividad en ese caso yo sí ocupo para la muestra grupos que sean semejantes, por ejemplo, en ese caso género, porque el género es muy importante en ese tema de la condición, por ejemplo, física, para poder establecer diferencias entre los dos grupos como tal, poblacionales. Entonces, ahí yo no puedo trabajar con una representatividad que no abarque a los dos grupos, hombres, mujeres. No lo puedo separar, tengo que tomarlos en cuenta. Entonces, eso es importante en el tema de la representatividad, entender esa representatividad en función de qué elemento, que tiene que ser en función de un criterio como tal, un criterio básico. Obviamente, en un caso como ustedes, que por ejemplo les puede interesar más el tema de aplicación de prácticas, y yo no tengo que separarlo entre hombres y mujeres, al final todos son directores de proyecto. Ahora, si fuera que yo estoy haciendo un estudio con enfoque de género, sí me sería importante, por ejemplo, la representatividad, para saber cuál es la visión de mujeres versus hombres, por ejemplo, en función de esa visión con respecto a las herramientas de proyecto. Eso son los criterios importantes que deben de considerar en el desarrollo y establecimiento de su muestra y sujetos de investigación. Y lo de la saturación es eso, o sea, hay un punto que también por un tema de tiempo se los dejo como tip. Si ustedes tienen 10 personas y al final solo lograron alcanzar a 6, tomen en cuenta que hay un momento de saturación de información
Yo no voy a andar corriendo detrás de las últimas cuatro personas y tal vez ya pasé 2 semanas aplicando herramientas y ya y me van a consumir tiempo. ¿Qué pasa si yo me espero una persona y dura 6 semanas en contestarme? ¿Cuántos son 6 semanas para ustedes? Un curso completo. No lo van a esperar 6 semanas. Punto. Con los que tenemos máximo 2 semanas, me voy y hago. Y además, si yo ya tuve 6 de 10, desde el punto de vista no estadístico, ya ustedes más o menos tienen información que lo que le puede aportar la séptima, octava y novena persona, que yo no me acuerdo cómo era que se llamaba eso, pero hay una teoría de eso, es que ya a partir de cierta cantidad de personas, realmente tal vez, dependiendo también de lo extenso del tema, no van a obtener más información. Yo no sé, Pedro, que tenés un perfil más de ese tema, si te acordás cómo era que se llamaba eso. Hay un teorema o algo así que más o menos y que se aplica en algunos casos, que más en grupos pequeños, es si el tema no es tan grande y al final yo estoy preguntando tres, cuatro elementos, la sexta, séptima, octava, novena persona casi que va a repetir lo mismo que dijeron las primeras. Tengo que buscarme esa teoría, dónde era que la tenía para que ustedes la tengan ahí fundamentada. Y eso les da pie a que, por ejemplo, ya me contestaron cinco, o seis, listo, ya tengo la información suficiente, comiencen a trabajar. No se queden esperando porque ustedes o van a saturarse o van a perder tiempo. Una de las dos cosas va a pasar. Sí, se puede utilizar hay un muestreo, ¿verdad? Dependiendo del tipo, ¿verdad? Es que es muy variable, Es variable. pero si se consideran, hay varios aspectos, estamos hablando de la media, la desviación Ujú, estándar y todo ese tipo de cosas, eventualmente usted podría conseguir una muestra más pequeña, ¿verdad? exactamente. A ese Sí, punto. sí es Entonces, posible. por eso recomendación es eso, evitar la saturación y que ustedes sean muy prácticos en el tema. Eso, por eso me acordaba, porque yo sé que yo lo había leído y lo había ubicado, pero nunca lo puse aquí, a mí se me olvidó, y era eso, que hay cierto punto donde ustedes toman una decisión y también tomando la saturación, porque ahí van a repetir información. Entonces, ¿de qué les va a servir? Ya de por sí, si les va a decir lo mismo que ya los otros dijeron, ya ustedes pueden trabajar con la información inicialmente que tienen, con el esfuerzo que ya hicieron. Entonces, esa es la parte de sujetos de información. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? Perdón, ¿dudas? ¿Consultas? Yo sí tengo unas dudas, pero mejor se las pregunto al final. No sé si vamos a terminar antes, igual. Digamos, voy a terminar antes, Pedro, pero es que tengo como 7, 8 personas que tengo que ver lo del problema. Más bien, Ah, ok, ok. escríbame Sí, mañana para definir si podemos hacer una reunión tal vez mañana, aunque va a ser tarde, pero escríbame mañana para ver cómo vamos organizando el caso tuyo para las dudas que tenés, porque los casos que ahorita atiendo son ¿cómo se llama? Son del tema del problema. Entonces, a eso es lo que voy a atender ahorita de los que ya hice lectura y que ocupo corregir. Entonces, más bien el caso tuyo, escribime mañana y ahí nos organizamos, ¿te parece? perfecto, está bien. Gracias. Ok. Entonces, antes de darle la palabra a Crystal, ok, así de memoria, porque yo me acuerdo que mandé los correos y a varios les dije, el martes hablamos, porque no me acuerdo. Entonces, déjenme nada más dejar de compartir y voy a quitar.